Según el orden Sí, las actividades de conocimiento. aciertos y desaciertos del ejercicio periodístico en este curso. Entonces, le cedo la palabra. Ya vas a empezar a grabar. Sí, ya estoy grabando. Bueno, los aciertos y desaciertos del curso de producción de medios de prensa. Iniciamos con la actividad de reconocimiento. La actividad de reconocimiento se nos pidió que realizáramos un escrito, una cuartilla, manifestando el momento en que se rompe el silencio y decidimos estudiar comunicación social. Particularmente a mí me pareció una actividad bastante productiva porque nos hizo buscar dentro de nosotros mismos esta información. No nos sacamos del contexto como para el reportaje o de los medios de comunicación cuando hicimos el editorial. Esta información era nuestra, estaba internamente. Éramos la fuente. Estudiando y me tocó ponerme a recordar y a echar cabeza porque estudia comunicación social. Entonces, sí, particularmente me gustó bastante la actividad y la forma en que la redacté, que la profesora dijo que al final no le había dado respuesta a la pregunta de cuándo decidí estudiar comunicación social, pero a mí me gustó la actividad. Me gustó y pienso que me sirvió mucho. No sé a ti, Jorge. Pues a mí también me pareció bueno como experimentar eso, como que uno evidencie qué es lo que, por qué está estudiando esto. Yo sí no tuve retroalimentación, sino solo la nota. No me dijo ni bueno ni malo, sino la nota. Entonces no sé. Pero sí es una experiencia buena, pues porque a veces uno hace las cosas y no, como que no plasmarlas en una crónica, como tratar de evidenciar los motivos por qué los llevan a estar estudiando esto, pues me pareció como buen ejercicio para empezar el curso de medios de prensa, de manejo de medios de prensa. Entonces me pareció como que era como pertinente arrancar desde ahí, primero sabiendo por qué es que nos metemos en esto y cuáles son las motivaciones que tenemos. Entonces me pareció buena por ese lado. Los desaciertos, pues no sé si fue que no vi bien o qué, pero a mí sí no me retroalimentaron nada, ni si fue buena, si fue mala, si iba enfocada a lo que tocaba, sino que simplemente la nota y ya. Pues debe ser que no revisé bien. Listo. Pasamos a la segunda actividad, que fue el reportaje. No, la rueda de prensa. La rueda de prensa, sí, me he equivocado. La rueda de prensa, esa sí me costó bastante trabajo. Me costó bastante trabajo porque cuando tuve tiempo de hacerla y me dediqué a hacerla, no había ruedas de prensa programadas, fui a las emisoras, fui a la alcaldía, no había programado, en el municipio no había programado ninguna rueda de prensa. Tocó esperar, ya casi para finalizar la actividad fue que hicieron una en el comando de estación. El compañero me suministró las fotos. Bueno, esto fue y pude hacer el trabajo, pero sí me costó bastante, me presentaron bastantes dificultades. Sin embargo, la experiencia como tal fue bastante productiva y quedan conocimientos, quedan experiencias que servirán más adelante, yo creo. La vida que escogimos, la profesión que escogimos, pues nos toca aprender eso y es chévere que este trabajo que hubiera hecho finalizando cada actividad, porque es que ahora ya uno casi no recuerda
casi uno no recuerda la experiencia, ¿no? Sí. Y ya uno va olvidando, y los impactos que se presentaron, y ya uno los va guardando allá en los recuerdos y no los tiene presente. Sí. Pero sí hay, que me haya llamado la atención en la rueda de prensa, cómo se mueven esos periodistas en medio de las autoridades, porque un señor coronel comandante del distrito de toda esta región de policía, y ellos lo tratan como, o sea, ellos se tratan, se saben mover en ese medio. Sí. Los señores periodistas que se hicieron a la rueda de prensa. Tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos, y me comentó cosas, estuvo buscando algunas cuestiones. Sí, me pareció muy chévere, pues, colega prácticamente, tratando ya con colegas, todavía no, pero Ah, bueno. entonces ya sí me pareció muy... Ya de tú a tú con los periodistas, muy bien. No sé a ti, Jorge. No, a mí, pues en realidad a mí pues por cuestiones laborales se me complicó la consecución de la entrevista, y pues como cerca de mi casa está la Casa Cardenal, que es donde la sede administrativa de Santa Fe. Entonces, pues, lo único que hice fue, porque tengo contactos más por el fútbol que por la comunicación social, y me avisaron el día de la rueda de prensa que cuando expulsaron a Bedoya, al jugador de Santa Fe, pues cuando lo expulsaron hicieron la rueda de prensa ya. Entonces me avisaron y yo asistí más o menos colado, porque no es fácil entrar a una rueda de prensa. Entonces era porque tenía contactos con la Casa Cardenal, pero por comprar boletas, no por ser periodista. Entonces no es fácil para uno como estudiante llegar y meterse una rueda de prensa, no es fácil. Entonces ahí fue el primer inconveniente. Y la segunda parte, ya entrando en el asunto propio de la rueda de prensa, es que ellos van a buscar como la sangre. Ellos iban en ese, pues precisamente porque la entrevista era como el morbo de entrevistar al tipo que habían expulsado. Entonces ellos ese día estaban como ansiosos de sangre. Entonces fue como todo como muy frenético esa entrevista, esa rueda de prensa, porque todos estaban como muy ansiosos, y el presidente de Santa Fe llegó y estaba como muy nervioso, y Bedoya pues también casi llorando. Fue como dramática la experiencia. Yo no sé si sean así todas las ruedas de prensa, pero esa sí fue como harta por ese lado, porque era como muy tenso el ambiente, y no había como ese clima como tranquilo, sino todos era como buscando qué pregunta lo hacía llorar a Bedoya, más o menos. La pregunta era buscando como la sangre. Entonces esa parte del ejercicio periodístico a mí sí no me gustó, porque era enfocado, todos los periodistas era al amarillismo, a buscar como, no querían a la persona como tal que le había pasado, sino como cómo podían buscar el mejor ángulo que diera como más sangre, para ver como más, que se ensañaran con el tipo. Entonces a mí me pareció eso harto de uno como periodista ponerse en ese plan, y pues me imagino que eso es lo que toca hacer. Pero por ejemplo a mí no me hubiera gustado estar en una rueda de prensa de esas, porque era todos como buscando ver la pregunta más harta para incomodar más al tipo, ¿sí? Como que por qué lo hizo, y qué sintió cuando le dio el bofetón, y que por qué le dio la patada, y que si no piensa en la hija. Entonces una serie de preguntas que a mí se me hacían, además de obvias, era como buscando el morbo de la respuesta. Entonces ahí es donde uno empieza a cuestionar como el ejercicio periodístico, porque además los periodistas que envían son de nivel, como, yo no sé cómo será la escala, pero son como periodistas de campos rasos. Entonces ellos van simplemente como cuando tienen ya la noticia y hacen su pedacito y se van, ¿sí? Entonces esa fue como la experiencia, como que me pareció como harta desde el punto de vista periodístico, que a uno le toque, y pues bueno, que le tocará, pero sí era como harto de eso, porque eran todos buscando que, más o menos ellos querían era mostrar al tipo llorando y arrepintiéndose, botado en el piso y con la imagen ahí, ¿sí? Y la otra que comentamos off the record, como dicen los periodistas fuera de grabación, era que pues a mí me entregaron las fotos, porque
el que tomó las fotos lo encontré ayer, amigo mío, y él me las compartió en una USB y me dio 2 fotos y yo las publiqué. Él nunca me dijo para qué, porque él trabaja freelance, entonces él simplemente las vende. Entonces las vendió y él las vende a varios medios y algunos los usan como otros no los usan. Ellos trabajan freelance. Entonces se las compró el colombiano y en algún momento la publicaron, que eran las mismas que él me había dado a mí, simplemente las mandó y después en la rúbrica pues ella la tutora me decía que tenía que dar el crédito al colombiano. El colombiano es de Medellín, yo ni siquiera lo veo, o sea, ¿sí? Entonces pues esa fue la parte que ya uno tiene que también cuidarse en ese sentido, pero pues en pos del ejercicio que tocaba hacer, pues yo lo hice y me pareció normal, pero si la tutora dice que hay que hacerlo así, pues se hará así, pero sí se me hace complicado el manejo de darle los créditos a las fuentes por cada cosa. O sea, ¿cómo se manejaría eso? Todavía no lo tengo claro. ¿Sí? Otra cosa para agregar, Jorge, ahora escuchándote se me vino recordé algo que me llamó la atención cuando hablaste de la actitud de los periodistas. La actitud que noté en mi rueda de prensa, en la rueda de prensa a la que asistí, fue como de falta de crítica. Es una autoridad una autoridad municipal la que estaba dando la rueda de prensa, era el señor coronel de la policía, pero hace falta como esa crítica, porque bueno, no sé si porque yo estoy en la policía, fue un hecho real, y en radio iban recordando todo lo que pasaba, entonces lo hice así. Sí. He conseguido una foto, pero no fue posible. El compañero que atendió el caso no la tomó. Y se me hizo más fácil hacer el reportaje que la rueda de prensa. Sí. Mucho más fácil. Sí. Porque solo plasmar la situación. La realidad, sí, la situación, el evento y ponerle un poquito de gracia y ya. Como dicen ellos, el estilo. Y sí. Me costó mucho, fue un poco más fácil. Bueno, y como experiencia, te deja a ti mucho. Muy chévere, como narra todo. Todo eso son conocimientos que le van quedando a uno y ver cómo ella narra todo eso, sí me impactó mucho, me gustó muchísimo. Sí. Y yo creo que eso le sirve a uno, y yo creo que ahí en lo que escribe uno en ese reportaje, todo eso que uno lee va influyendo en el estilo que uno va creando. Sí. Porque desde que estamos empezando ya uno va perfilando el estilo que va a tener. Sí. Por eso me parece una experiencia muy buena. Sí. A mí me pareció buena también. Estoy esperando la calificación, no por la calificación, sino porque la que yo hice, no sé si la vio, que se llamaba Marta, que pues yo le puse un nombre y yo la publiqué, y cuando vi después el nombre, la tutora es Marta Patricia, y ella hablaba de prostitución, entonces creo que me va a dar la nota. Yo no lo hice sin ningún, completamente inocente. Cuando yo publiqué en el foro, yo no me acordaba el nombre de ella, pero ya le había puesto el nombre y me parecía que el tema era Marta, y le puse Marta. Cuando yo veo la publicación Marta Patricia y el miércoles, pero ya no podía cambiar y era sobre una prostituta, la historia de una prostituta. Entonces me parece la retroalimentación es para ver, porque yo no sé si hice un reportaje o una crónica.